Hermanos, es erróneo cuando un padre que le dice a su hijo: un hombre no debe llorar, sea hombrecito y no se deje de nadie, no sea débil. Es un error, hermano, cuando un padre de familia le dice esto a un hijo de él, y más cuando es un varón. Lo que pasa con esto es que va formando un carácter no apropiado para el niño, para el jovencito. Esto puede formar un carácter arrogante, altivo y aún también violento. Muchas de las veces, hermano, crecen con una mentalidad pensando, creyendo que nadie puede hacer nada con ellos, o que son, digamos, que no pueden ser vencidos de ninguna manera. En mis años escolares, yo veía cómo los jugadores del básquetbol y del fútbol americano eran tan arrogantes, altivos y orgullosos. Y no solo eso, sino que aún yo podía ver que aún los padres a veces eran peores que los hijos, porque estos jovencitos eran, hermanos, instruidos por sus padres, y ellos les inculcaban estas cosas a sus hijos, y eso no es bueno. Muchas de las veces, hermanos, los mismos padres forman a estos jovencitos o a sus hijos rudos, violentos, implacables. Los hacen duros de corazón con los consejos que les dan. Y sabemos que no es la consejería que viene de parte de Dios. No es la palabra de Dios que les inculcan a esos jóvenes, a esos niños. Y les dicen: un hombre no debe llorar. Y eso es, hermano, un grave error. Pero las Escrituras nos muestran lo contrario. A través de ellas podemos ver a hombres que lloraron, hermano, que aún eran quebrantados por causa del dolor y de la aflicción. Dios no prohíbe a un hombre, a un jovencito, que no llore o que no sea quebrantado, sino que aún los más hombres grandes de Dios, hermanos, lloraron y clamaron a Dios. Podemos ver a José al momento de él encontrarse con sus hermanos, después que él fue aborrecido por ellos, después que ellos lo vendieron. Dice la palabra que él lloró. En Génesis 43:30 dice: entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. El apóstol Juan, en Apocalipsis 5:3-4 dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho. Puede ser un lloro de gozo, o puede ser un lloro de quebranto. Los hombres de Dios hicieron esto. Aún el rey David pasó por angustia, pasó por aflicción, y él lloró y clamó al Dios de los cielos por su socorro. Aún el mismo Jesús, hermano, lloró cuando Lázaro murió. Un lloro de dolor, porque él lo conocía a Lázaro. Así que Dios no prohíbe que el hombre se exprese. No prohíbe Dios que el hombre, hermano, exprese sus sentimientos, sino más bien que Dios, hermano, busca del hombre, de aquel que es su hijo, que venga ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Pero el hombre, el ser humano, el que no conoce de Dios, hermano, le dice a su hijo: no debes llorar. Los hombres no lloran. Pero eso es, hermano, una falsa enseñanza. Los hombres de Dios, hermano, tienen el derecho de llorar. Y bien conocemos la vida de Saulo, hermano. Conocemos la historia de Saulo de Tarso. Conocemos, hermano, que él después llegó a ser el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Las Escrituras nos dicen que él era un perseguidor de la iglesia, un hombre religioso que odiaba a los cristianos, y que él tenía aún también, hermano, autoridad para hacer todo tipo de mal en contra de ellos. Lo podemos ver en Hechos 9:13-14. Hechos capítulo 9, versículos 13-14. Dice: entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aquí está hablando Ananías con el Señor, diciéndole que él había escuchado mucho de este hombre, Saulo de Tarso, de acerca de este hombre, cuántos males había hecho a sus santos en Jerusalén. Y dice el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Era un hombre con autoridad. Tenía el permiso para perseguir a la iglesia. Tenía el permiso de perseguir a los santos del Señor, a los cristianos. Pero llegó a un punto donde Dios lo debilitó con un propósito. Dios lo quebrantó. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí está hablando a Saulo de Tarso. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso. Y aquí entró un temor hacia Saulo de Tarso. Un temor y temblor. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice el 12, versículo 12. Y el 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad voz, mas sin ver a nadie. Y escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Si aquí llegó un hermano, un punto a la vida de Saulo, que él fue quebrantado, que él fue afligido. Después de que fue un hombre fuerte, perseguidor de la iglesia, fue debilitado en ese momento. ¿Y quién lo hizo? Dios mismo lo hizo, Jesús lo hizo.